podemos dar de lo que no hay en nosotros. Y para ese momento Ezequiel dice, Señor, tú solamente sabes. Es decir, Ezequiel decía, yo me siento incapacitado si yo vengo del mismo hueco, Señor. Yo soy parte del montón de huesos secos. ¿No estoy acaso yo metido dentro de los cautivos ahí en el río Quebar? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿impidió a Dios tomar a Ezequiel dentro de los cautivos para empezarle a dar la revelación? No. Y esto es maravilloso, hermano, de saber de que Dios nos escoge no porque estamos en un lugar privilegiado, sino porque hay algo en nuestro corazón que no se ha muerto. Hay algo en nuestro corazón que no se ha muerto. Yo siempre digo esto, cuando en medio de la situación yo no permito que eso de Dios que Él sembró no se muera en mí, yo sé que todo va a estar bien, independientemente de que el mundo se caiga, de que se quede todo sin luz, de que se quede todo sin piso, yo sé que todo va a estar bien, porque hay algo que Dios siembra en nosotros, que tiene que ver con su semejanza, donde nosotros sabemos porque lo sabemos, porque nos ha dado la capacidad, la habilitación, la fuerza para empezar a construir aunque no quede nada. Eso es lo importante. Y aquel hombre tenía que tener algo, Ezequiel, para que Dios en medio de todo aquel montón lo escogiera para entregarle una revelación y hacerle esa pregunta. ¿Qué es lo tan horrible que tú has vivido dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Qué es lo tan espantoso que te ha traumatizado? Dios sabe, pero eso no puede ser algo que te imposibilite a ti de empezar a ver lo que Dios quiere que tú veas. Amén. Porque el día que eso se muera, entonces mejor, buen consejo, pídele al Señor que te lleve a las mansiones eternas. Pues porque aquí no vas a hacer más nada. Pues sí, anda ya a caminar al mar de oro, mar de cristal y a las calles de oro. Porque aquí ya no vas a hacer nada. Pero mientras en ti exista ese algo de que no importa cuál sea la situación, Dios sigue siendo suficiente y Dios y tú son mayoría, hay mucho que hacer. Amén. Señor, tú lo sabes. ¿Y qué le da? ¿Y qué le dice el Señor? Profetiza. Ahora, ¿cómo le dice a un cautivo que profetice sobre un montón de muertos? Estamos hablando de la condición presente de la iglesia. Porque aquí nosotros vamos a ver en este pasaje no solamente la condición presente de la iglesia, sino cómo Dios empieza a limpiar a un liderazgo. Un liderazgo que quizá lo único que le queda es el hecho de que anhela a Dios, no más nada. Anhelamos a Dios. Señor, ¿qué más nos queda? Te anhelamos a ti. Más nada, no tenemos más nada. Y el Señor le dice, empieza a profetizar. Empieza a profetizar. Y fíjense el nivel de profecía en esta primera parte de Ezequiel sobre aquella realidad. Versos 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Quién le dice a él que va a profetizar? Dios. Dios le tiene que decir a Ezequiel, Ezequiel empieza a profetizar, porque Ezequiel no sabía qué decir. Y probablemente, hermanos, muchos de ustedes, frente a sus realidades, no saben qué decir. Ahora, qué bueno si usted por lo menos tiene oídos para oír al Espíritu Santo, porque le va a empezar a decir, empieza a decir por lo menos esto. No importa que el Señor lo empiece a llevar de niño, tiene que llegar el momento en la estatura donde usted va a empezar a decir. Es igual como cuando sale Moisés de Egipto. Moisés, ¿ya te vas a poner a llorar? ¿Qué tienes en la mano? Ay, se me había olvidado, Señor, que tú me dijiste que cargar esta vara. Bueno, úsala. Moisés, usa la vara. O sea, es exactamente igual. Nosotros vamos creciendo. Y como liderazgo que estamos saliendo, y estoy diciendo estamos, porque todos en un nivel u otro estamos saliendo de un nivel de opresión religiosa. Unos más que otros, unos han avanzado más que otros, pero venimos de allí, venimos de lo mismo. Y el Señor ha venido llevándonos de la mano. Algunos todavía necesitan escuchar cada palabra, algunos necesitan todavía caminar cada centímetro de la mano del Señor, porque todavía están muy niños espiritualmente hablando. Otros un poco más maduros, pero venimos del mismo sitio, venimos del mismo cautiverio de Babilonia. Porque a todos el Señor nos ha dicho, sal de Babilonia, huye de Babilonia, no te quedes ahí, porque Babilonia es confusión.
Porque Babilonia es hacer un ministerio para nosotros, tan grande que todo el mundo nos conozca. Venimos de allí. Todos venimos de ministerios donde todos quieren ser el ministerio más grande, pero no para impactar las naciones, no para cambiar las realidades, no para que la gente sea libre, sino para que nos conozcan. Porque somos los mejores. Venimos de allí, hermano. Pero llegó el tiempo donde nosotros necesitamos depurarnos. Sal de Babilonia, porque ha sido confusión. ¿Cuántos de nosotros, para que vean qué tan metido está en nuestros hogares, lo que hemos aprendido en las iglesias, del qué dirán? Que cuando queremos ayudar a nuestros hijos, ¿qué le decimos? No hagas esto porque ¿qué va a decir la gente? Piénselo cuántas veces. Se lo digo porque yo lo hacía. Hasta el día que me di cuenta que yo no podía educar a mis hijos en función a lo que iba a decir la gente. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que después aprenden a hacerlo todo escondida, para que nadie lo vea y nadie diga nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Lo que dice la gente o lo que están haciendo? Pero ¿dónde empezó el problema? En que nosotros les educamos diciéndoles qué va a decir la gente. Y entonces los hicimos más astutos, más capaces, y entonces aprendieron a hacer las cosas escondidas. O sea, no les estoy diciendo algo que nosotros no hicimos como padres hasta que nos dimos cuenta. Esto no puede ser la manera de Dios. Cuando nosotros fuimos libres de lo que la iglesia iba a decir y de lo que la iglesia iba a pensar, empezamos a hacer las cosas correctas. Ahora, eso no nos llevó 5 años ni 6, nos llevó un montón. Qué triste que no tuvimos un mentor allí que nos ayudara y que nos dijera, ¿saben qué, pastores, jóvenes? No necesitan criar a sus hijos de esa manera, sean libres del que dirán en la iglesia. Ahora, claro, usted dirá, si la pastora se fue para el otro extremo, no me fui para el otro extremo, pero la verdad es que a mí no me importa lo que diga. A mí me importa lo que dice el Señor. Amén. Y me cuido de caminar en cuanto a lo que el Señor está diciendo. Pero si les parece o no les parece, si les gusta o no les gusta, no estoy buscando la aprobación de la gente. No necesito la aprobación de la gente. Cuando eres libre del temor al hombre, eres verdaderamente libre, hermano, créeme. Eres verdaderamente libre. Y aquí encontramos entonces un profeta en sus pininos caminando y el Señor le dice lo que va a decir. Y le dice al espíritu de los 4 vientos que venga. ¿Cómo es eso? Espíritu de los 4 vientos. Eso parece así como esotérico. ¿No le parece a usted? ¿O no? ¿Usted no se hace esa pregunta cuando estudia la Biblia y lee? ¿Ah? Porque eso parece esotérico, eso parece así lo que empiezan los brujos a decir, espíritu del norte, espíritu del sur, ¿o no? Agua, mar, ¿cómo que? Agua, viento, fuego y el otro, tierra, venga, ¿no suena así? Eso suena esotérico. Ay, ¿por qué el Señor le dijo eso? Nunca se lo han preguntado. ¿Ah? Nunca se lo han preguntado. Ajá. ¿Y? Espíritu de los 4 vientos. Ustedes no se han fijado que en el Señor hay el día cuarto, creó siempre 4 cosas en la tierra. 4 puntos cardinales, 4 estaciones, porque ese es el número de la tierra. Número de la tierra es 4. Y el número 4 trabaja con todo lo que tiene que ver con tierra. ¿Por qué tiene que ser entonces? Porque el Señor no le dijo, profetiza sobre los 7 espíritus de Dios que aparecen en Isaías. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. ¿Por qué no? 4 vientos, porque tiene que ver con tiene que haber, para que la iglesia empiece a despertarse, necesita una realidad, entender la realidad que le rodea. Tenemos 2 extremos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, los que han caminado iglesia. Tenemos el extremo de la gente que está en la iglesia tipo burbuja. Ellos no saben nada de lo que está pasando afuera, porque como todo es pecado, no ven televisión, no leen periódico, no saben nada de lo que está pasando en el mundo. Porque es más, yo he escuchado esto, ¿para qué? He escuchado predicadores, dicen, ¿cómo es posible que usted lea el periódico o que las noticias de allá? ¿Cómo se va a enterar de las cosas? Porque es psíquico. Necesitamos las noticias. Entonces, una gente que está aquí,
y cría a los hijos como en una burbuja. Y entonces aquí tenemos un desastre porque no tenemos una realidad del mundo. Como yo digo, estamos en el año 2015, tercer milenio, y entonces seguimos viviendo como los cuaqueros, donde no tienen ni luz eléctrica. Por favor, hermano, eso no es ser espiritual. Y tenemos el otro extremo. Son tan del mundo que no saben lo que el Espíritu está diciendo. ¿Sí o no tenemos esas dos realidades? Ahora, ¿nos llamó Dios hasta en eso? No, porque usted no puede ser ni una persona tan fuera de la realidad que su presencia no sirve sino para estorbo en todas partes porque no sabe nada, ni tampoco puede ser tan del mundo que no tiene respuesta de Dios para nadie. Nosotros estamos llamados a ser una gente que donde estemos seamos respuestas porque entendemos lo que está ocurriendo, pero a la vez sabemos que está ocurriendo en el corazón de Dios y entendemos cómo el poder de Dios puede venir y transformar esa realidad. ¿Está entendiendo? Necesitamos tener entonces ideas claras de lo que está ocurriendo en el mundo. Y aquí encontramos, hermanos, veamos cómo está el cuerpo. Cuando hacemos un diagnóstico de la iglesia, dice que los huesos estaban completamente desconectados los unos de los otros. ¿Cuál es el problema? Veíamos en la clase pasada. ¿Por qué nació el ministerio de los diáconos? ¿Quién recuerda? ¿Cuál fue la razón por la que el ministerio de los diáconos? Murmuración. Murmuración. Los diáconos no vinieron porque la iglesia era muy espiritual, vinieron porque la iglesia tenía problemas de murmuración, lo veíamos. Ahí decía, a causa de la murmuración que se levantó, entonces decidieron escoger diáconos. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué están los diáconos en la iglesia? Para parar los chismes, ¿sí o no? No para hacer más chisme, no para hacer más problemas, sino para parar los chismes. Pues sí. No lo han entendido, sino que crean más chisme la mayoría. ¿Cuál es mi perspectiva de la iglesia? Pastora, este es puro chisme. Pastora, esto es una gran pelea. Pastora, aquí todo el mundo está compitiendo por puestos. Pastora, perfecto. Muy bien. El diagnóstico es perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Unirte a los chismosos? ¿O irte? Porque las dos posiciones son malas. Vamos a ver lo que pasó aquí. Los huesos estaban desconectados los unos de los otros. El cuerpo estaba desarmado. ¿Para qué me sirve a mí un montón de partes? ¿Para qué me sirve a mí una pierna por aquí, otra pierna por allá, el dedo chiquito por allá? No sirve. Necesitamos un cuerpo que esté unido entre sí, ¿cómo? Por las coyunturas, dice. El vínculo del amor. Ahora sigamos. Vean ahí en Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo muchos miembros, somos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, ¿somos cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¡Ay, no! Yo me la llevo en la iglesia solamente con los mexicanos, porque así, ahí todos somos machos, ¿verdad, hermano? Ajá. Y después dice no, señor, yo nada más me la llevo con los salvadoreños, porque ahí nosotros hablamos pasito. Y después salen las venezolanas. No, yo solo con las venezolanas, porque no, nosotros sí sabemos reírnos del mundo. ¿Sí o no? Y cuando vemos, tenemos a la iglesia desarmada. Completamente, huesos secos esparcidos por todas partes, porque nosotros somos tan yoístas que tenemos que hacer nuestro grupito. No tenemos un concepto del cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo, muchos miembros distintos los unos de los otros. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos cultura diferente, gloria a Dios. Tenemos idiosincrasias diferentes, gloria a Dios. Tenemos formación cultural diferente, gloria a Dios. Tenemos formación académica diferente, gloria a Dios. Eso es lo que dice aquí. Pero todos esos miembros que son diferentes los unos de los otros, pertenecen al mismo cuerpo. Y todos están unidos. Ahora, usted decide si es parte del cuerpo de Cristo o no. Si usted se desmembra o sigue pegado al cuerpo de Cristo, donde tenemos de todo. Amén.
Yo un día entendí, cuando yo lo entendí, porque yo llegué a este país también igual, clasista. Sí, yo llegué a este país siendo clasista. Y yo pensaba que todo el mundo era ignorante. No es que he cambiado mucho al respecto, pero por lo menos lo que cambié fue que ahorita quiero equiparlo. Antes pensaba que eran ignorantes y no quería juntarme con ellos. Ahorita pienso que la ignorancia tiene una solución. Corey, bueno, y que ojalá que haya muchos Corey, o sea, entienda lo que quiero decir. Era clasista y pensaba, había gente con la que, no me quiero tomar un café con tal persona, ay no, qué vergüenza, no me gusta salir con cierta gente, hasta que fue entendiendo. Bueno, ¿y por qué Dios me trajo a mí a un país tan diverso? Para dejarme tal como yo era, pues eso me hubiera dejado allá, ¿verdad? No, me trajo a un lugar donde yo tenía que no solamente ver y respetar, ir más allá del respeto, amar, juntarme y revolverme con la gente. Amén, aprender de los demás, entender que los demás tenían cosas para entregarme a mí. Entender el corazón del Señor, que es multicultural, vamos a decirlo así, multiétnico. Cuando yo empiezo a bajarme del pedestal de donde nací, entonces como que me empiezo a asemejar a Cristo. Vivirán estos huesos. La vida y la muerte están en nuestra declaración, hermanos. ¿Cómo estamos hablando? Hay un tema que estoy preparando y que no sé qué viernes voy a empezar a enseñar, que tiene que ver cómo los 7 espíritus peores regresan. Y esto lo he hecho, hay una necesidad que hay en mí de traer una enseñanza a la iglesia, porque creo que se nos está olvidando ese principio, de que hay 7 espíritus peores que regresan cuando encuentran la casa como limpia y barrida. ¿Cómo estamos nosotros? Limpios y barridos. Si no llenamos la casa, 7 espíritus peores vienen. Y lo voy a enseñar desde la perspectiva de la familia. Y encontraba, estudiando, retomando algunos principios, me topaba en uno de mis temas, que justamente una manera como nosotros tenemos de activar las maldiciones generacionales tiene que ver en la forma como hablamos. ¿Cómo hablas de ti mismo? ¿Cómo hablas de tu familia? ¿Cómo hablas de tu futuro? Es más, ¿cómo hablas de la iglesia? Por eso el Señor le dice a él, ¿qué crees tú? Y Ezequiel tenía que verbalizar lo que estaba en su corazón. Por eso es que en la primera parte, ¿sabe que Ezequiel en un sentido fue astuto? Y le dijo que va, yo con el Dios que todo lo sabe, mejor le digo, tú lo sabes todas las cosas. Porque ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Cuáles son los diagnósticos que damos? Muerte irreversible. Aquí no hay nada que hacer. ¿No hacemos eso? Ya aquí Dios no puede hacer nada. Aquí se acabó todo. Hasta aquí llegó. Esta persona, esto es un desecho humano. Con esta persona no se puede hacer más nada. ¿A cuántas personas le hemos dado nosotros un reporte como ese? ¿O cuántas veces lo hemos pensado? Y el Señor nos vuelve a preguntar, caramba, ¿qué crees tú que va a pasar con esos huesos? El Señor nos libre y ojalá podamos nosotros pedirle perdón a gente sobre quienes hemos dado decretos de muerte terminal, ¿cómo se llama? De estado crítico, ya terminal, en el nombre de Jesús. Podemos empezar a declarar la palabra de Dios. Ahora, le dice, enfermedad terminal. Enfermedad terminal. Quiero pasar todo eso de profetizar, porque la profecía, hermanos, la gente piensa que es pararse y empezar a hablar como en el lenguaje de Cipriano de Valera, o en King James. Así dice el Señor de vosotros, ustedes iréis y vendréis y levantaréis. No, eso no es profecía. La profecía es hablar el corazón de Dios, es la mente de Dios a la gente de tal forma que lo entienda. ¿Cuántos vieron? Hay una película que se llama, ¿cómo que? The Gun Preacher. ¿Cómo que? El predicador pistola. ¿Qué fue? The Gunman Preacher, algo así. Algo así, The Gun Preacher. Basado en la vida real de un misionero que todavía está vivo. ¿En qué país de África? No me recuerdo. Creo que era Sudán. Sudán.
Todavía lo pueden encontrar por ahí. Búsquenlo, tienen que ver. Y como este hombre es una historia real. Y este hombre, te lo estoy diciendo para que veas, porque todos pensamos que profetizar es solamente, ya el Señor viene y te da la casa. Este hombre Dios le habló y se fue a un viaje misionero a Sudán. Estando en el viaje misionero, Dios le dice, te quiero aquí. Y empezó a hacer la obra misionera en Sudán. Dejó a su familia aquí. Iba, venía y empezó a levantar orfanatorio. Cuando le ocurrió en la primera que los grupos estos paramilitares fueron y entraron y le robaron a los niños y los mataron. Machine Gun Preacher. Véanlo, por favor. ¿Qué hizo el hombre? Agarró, vino, se compró sus buenas armas y ¿sabe lo que empezó a hacer? Porque cuando fue, nadie podía ayudarlo. No hay justicia en estos países. Él dijo, yo voy a defender de hoy en adelante, nunca más me van a robar a mí un huérfano para hacerlo mula o para hacerlo esclavo sexual o esclava sexual. Eso es amar la obra, déjeme decirle. Vea la película. ¿Y sabe cómo los libera? Se va con su metralleta y mata a todos esos sinvergüenzas y recupera a los huérfanos que los han tomado para traficar con ellos. ¡Ay, eso no puede ser Dios! Ok, dime tú en un país como ese. Pero Dios levantó a ese hombre de las gangas, lo sacó de la cárcel, porque probablemente un predicador como tú, con tanta liturgia, no puede ir a ayudar a gente como esa, en una realidad como esa. Tiene Dios que levantar gente que profetice su corazón en cada realidad. ¿Y sabe por qué Dios me trajo a mí aquí? Porque aquí hay gente tan diversa y muy pocos se atreven a hablar vernáculo como lo hablo yo. Estoy hablando muy en serio. Profetizar es decir el corazón de Dios, pero de manera que la gente lo entienda. Y Él está hablando el lenguaje de Dios en una nación donde no hay justicia, donde no hay defensa por el pobre, por el necesitado, y los está defendiendo. Tanto que la película se lo hizo fue Hollywood, porque Él sigue vivo. Él está vivo. Dios. Y quizás se levanten unos cuantos religiosos a decir que ese no es el método. Pero déjame decirte que tiene los orfanatorios que están, por lo menos, donde piensan dónde meterse, son los que dirige él. País tan terrible como Sudán. Declarar la mente y el corazón de Dios. ¿En qué realidad estás tú? No todos estamos llamados aquí a ir al mismo sitio. Probablemente algunos de ustedes están llamados, por ejemplo, a trabajar con prostitutas. ¿Qué? ¿Vas a ir con un suit negro y todo así, que no se te ensucie nada? ¿Cómo vas a ir ahí? Tampoco te vas a ir enseñando las pantaletas. Pero ¿cómo te vas a meter en ese mundo? ¿Cómo vas a ir a trabajar con esa gente? ¿Cómo vas a ir a trabajar con gente que tiene, por ejemplo, SIDA? Si eres escrupuloso. ¿O qué? ¿O ellos no tienen derecho a ser salvos? ¿Qué cree usted? ¿Será que Dios quiere salvar a esa gente y usarnos a nosotros? Entonces declarar, profetizar es hablar el corazón de Dios a la necesidad de la gente, que le entienda, hermano. Y tiene Dios que levantar gente de en medio de nosotros, pero tenemos tantos escrúpulos que nosotros hemos hecho nuestro campo de trabajo demasiado reducido. Porque tenemos demasiados escrúpulos culturales, tenemos demasiado viento aquí, para no decirle la otra. Tenemos demasiadas cosas aquí que nos sirven. Y por eso hablamos lo que Dios nos está diciendo. Jeremías 15:19 dice, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tener la capacidad de ver lo hermoso de Dios, donde hay todo fe, donde todo está fe, donde nada sirve. Puedes hacer eso. Tienes la capacidad de hacerlo. ¿Quiere el Señor que de aquí salga gente a trabajar en lugares donde muchos no se atreverían a ir a trabajar? Hoy, de verdad que
para nosotros sería así como una gran bendición. En estos días miraba, porque los cartoons tienen esta capacidad de ponerte la historia bíblica en una perspectiva que tú no la has visto. Y estaba mirando en los cartoons que ponemos en el canal la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Pero empieza la historia de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? ¿Por qué era que Jesús lo amaba tanto? Y Simón el leproso, en la historia, por supuesto, yo nunca lo había pensado, que era amigo de Lázaro. Quien lo lleva fue Lázaro a Jesús. Nunca había pensado, es verdad, los leprosos estaban apartados en la ciudad. Y en la historia se ve cómo él, cuando escucha hablar que Jesús venía, antes de él convertirse en amigo de Jesús, dice, si hay alguien que puede sanar a mi amigo es Jesús. Y se va al lugar donde estaban los leprosos, que era un hueco hacia abajo, y le dice al que cuidaba, le dice, introdúceme, y le dice, estás loco, tú no puedes entrar allí, te vas a contaminar, introdúceme porque yo tengo que sacar a mi amigo. La única oportunidad de ser sano. Wow, sí lloré anteayer viendo ese cartoon. El hombre estuvo dispuesto, o sea, a entrar en lo que es la contaminación por amor a alguien. Ay, no, yo no voy a ir ahí porque ¿qué van a decir si me ven? Bueno, y si a mí me ven entrar a un prostíbulo, porque tienen que pensar que me voy a acostar con un hombre y no pueden pensar que voy a rescatar a una prostituta. Si tú eres demasiado cochino para pensar solamente eso, ese es tu problema, a mí no me importa. Yo voy a ir donde el Señor me diga que tenga que ir, y ese es el problema que tiene la gente conmigo. Y entró y sacó y fue el que lo llevó. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por la gente? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por la gente? Y decimos que amamos a la gente. Decimos que amamos a la gente. Mentira, no amamos a nadie, nos amamos nosotros demasiado. Nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y ese es nuestro problema. El problema de la iglesia es que se ama demasiado a sí misma y todo lo queremos para nosotros. Buenas sillas, buen aire acondicionado, buena calefacción, buena luz, buen micrófono, buen sonido. Pero ¿qué nos importa a nosotros cómo está el mundo? Todo lo gastamos para nosotros. Todo. Por favor. ¿Con qué cara hablamos del amor de Dios? ¿Con qué autoridad hablamos del amor de Dios si todo lo gastamos para nosotros? 37:7, permítanme algo, por favor. Dice, profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ay, esto es lo que a la gente no le gusta. Cuando tú empiezas a decir lo que Dios le dice, lo que Dios te dice que digas, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué hubo? ¿Quién le gusta estar en un lugar con ruido? ¿Ah? Cuando hay un feedback aquí en la iglesia, a la primera que le da rabia es a mí. ¿Verdad? No queremos ruido. Si tú vas a tomar una siesta, ¿cuántos quieren un ruido? ¿Ah? Mis perras de 24 horas, si acaso, poniendo todas las horas que salen juntos en un día, si acaso hora y media, están afuera, si acaso. Pues mis perras son de adentro. Entonces, en esa hora y media de 24 horas que salen, dividida en varias veces, llegó en estos días una persona a decir que los perros míos no lo dejaban dormir, no la dejaban dormir. Y yo pensaba, y yo no estaba ahí, porque de haber estado yo ahí le decía, mija, adáptate al mundo real. Por favor. No puedo dormir. Y justamente tienen que ser mis perros. La atendió mi hijo, y entonces no, él fascinado porque era una rusa. Sí, yo te meto los perros. Y hubiera estado yo ahí. Nadie le gusta el ruido. ¿Y qué es lo que ocurre cuando viene la palabra profética según esto? ¿Qué hubo? Mientras que profetizaba. Y también ¿qué hubo? Un temblor, un terremoto. Mira lo que hace la palabra profética. Produce ruido en la gente y produce temblor. Ya nosotros vimos, no me voy a ir para allá atrás, pero ya vimos lo que pasó en Sinaí.
Ya vimos lo que pasó en Pentecostés. ¿Lo vimos o no? ¿Y qué está pasando aquí? No es lo mismo. Cada vez que el Señor se manifiesta, la manifestación de Dios no es agradable. No es agradable. Sáquense de la cabeza que si es de Dios es una maravilla. Sáquense eso de la cabeza, porque cuando Dios viene a nuestras vidas, nos sacude, nos hace temblar, y todo lo que está dentro que no es se pone a gritar. En estos días, alguien que apenas la toqué, no era de la iglesia, estaba en la iglesia, pero no era de la iglesia, por si acaso, porque no empiecen, ¿quién sería? Como los discípulos, ¿seré yo el que voy a entregar al maestro? Y en lo que la toqué, me agarró por aquí y le dije, ni se te ocurra. Y cuando le dije eso, se desmayó. Y después empezó a gritar, te voy a matar. Te tengo en la mira. Si me la robas, te voy a causar muchos problemas. Cuando le dije, era un pobre diablo, empezó a vomitar. Pobre diablo, queriéndome intimidar. Te voy a crear problemas, te voy a destruir, porque eso es lo que el diablo sabe hacer. No sabe hacer otra cosa sino intimidar. Siempre que el Espíritu de Dios llega, empieza a gritar todo lo que no tiene que gritar. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó con los huesos, hermanos? Se juntaron los huesos. Vamos por la primera parte. Hermanos, ¿cuántos están dispuestos a que la palabra de Dios venga y produzca el temblor que tiene que producir en usted para que se empiecen a juntar? Sí, porque ahora yo quiero que veamos un momentico la iglesia aquí para que la veamos allá. ¿Ah? Necesitamos juntarnos nosotros. Nosotros queremos hacer un diagnóstico afuera cuando nosotros adentro lo tenemos todo mal. Por favor, hermanos, eso se llama hipocresía.